Polo, muy buenos días Carlos Heller, muy buenos días Pablo Caruso, Marco Cittadini, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué cuenta? Bien, muy bien, aquí estamos. Bueno, si les parece, no sé, ustedes me imagino que tendrán tema, podemos arrancar por el principio. ¿No? Que conduce, conduzca. Discurso, a ver, intervención de Cristina ayer, me parece que fue un hecho político de envergadura, ligó el lawfare a la economía. Eso es lo que a mí me llamó más la atención de su intervención. No sé cómo lo viste vos, Carlos, el planteo que hizo en relación a las consecuencias del lawfare. También hay una frase que a mí me impactó mucho: no le podemos aumentar a los jubilados porque ustedes endeudaron el país en 44.000 millones de dólares. Claro, es que finalmente, y no es una deformación de visión, todo está en función de la economía. Yo siempre digo que los militares vinieron a hacer el trabajo sucio, de cargarse a toda una generación de luchadores, pero que su objetivo era lo que se concretó. Lo hablamos el otro día, cuando el fallecimiento de Menem. El objetivo declarado de la Junta, ¿cuál era? Desregular, sacar al Estado del medio, privatizar las empresas que estaban en manos del sector público, abrir los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. En última instancia, desregular los mercados laborales, es decir, avanzar en todo lo que era la protección social, el costo que ellos llaman que tiene la protección social creada al amparo del estado de bienestar que se generó en el mundo entero de posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en definitiva, todas esas medidas, el objetivo que persiguen siempre tiene que ver con la famosa frase de cómo se acumula y cómo se distribuye. La escuché esa. Claro, pero es que vos cuando dale vuelta y vas a ver que siempre está eso detrás. Entonces, está muy bien que Cristina haya ligado, o que ligue, no es la primera vez que lo hace, lo dice permanentemente. Y claramente lo que ella está diciendo, que todo ese accionar llevaba como objetivo que eran las políticas que se implementaron. Primero, lo que también hemos dicho infinidad de veces, el armado para que fracase la continuidad del proyecto que se inició en el 2003, que ayer ella lo ubica. Una vez pierde alguna noción de tiempo y espacio, pero este tema de cuándo fueron las denuncias, el allanamiento al Banco Central, etcétera, etcétera, puesto en la cronología electoral que estaba definiendo la elección entre Macri y Scioli, te muestra clarito cómo operó el poder económico mediático para dar vuelta al resultado, porque acordémonos que la primera vuelta el resultado fue muy favorable, se ganó por mucho margen, y es cierto, en el medio de eso metieron un escándalo de proporciones, denuncia, allanamiento al Banco Central, titulares de los diarios, todos los medios hablando todo el tiempo de eso, ¿no? ¿Cómo no va a influir en un par de puntos de electores que permitan ese resultado, ¿no? ¿Cuánto tuvieron que ver? Los famosos 2 puntos, ¿no? ¿Cuándo tuvieron que ver con los famosos 2 puntos de los que tantas veces hemos hablado? Así que la ligación con la economía es indudable. Y, bueno, ligar el crédito del fondo a que no se le pueda pagar a los jubilados, mejorarle a los jubilados, es absolutamente lógico y está absolutamente... El periodismo en general, usted escuchaba a Diego Latorre, le mando un beso. Para quienes nos escuchan no debe generar ninguna sorpresa, ¿no es cierto? Y plantear que las condicionalidades son determinantes, y además
porque uno podría completar, si armás el escándalo judicial, etcétera, que armaron para generar las condiciones para que gane Macri, y lo juntás con el crédito que a través de confesión, porque a confesión de parte, relevo de prueba, aunque nosotros siempre lo supusimos y dijimos, el fondo jugó abiertamente para la reelección de Macri y se olvidó del estatuto, de las regulaciones, de las normas, etcétera, y con toda frescura, un alto funcionario del fondo, devenido luego por arbitrariedad manifiesta del gobierno de Estados Unidos, presidente del BID, digo arbitrariedad manifiesta porque rompiendo una tradición que viene desde la fundación, de la creación del BID, esta cosa de que los organismos financieros internacionales, el FMI lo preside un europeo, el Banco Mundial un norteamericano y el BID un latinoamericano, aunque a los tres los dirige Estados Unidos, pero son matices. Sí, pero hay una cierta formalidad. Bueno, esa formalidad se alteró y el actual presidente del BID, anterior representante del gobierno de Estados Unidos en el fondo, reconoció abiertamente que la decisión de dar un crédito violatorio de los estatutos obedeció a una decisión política. De paso, podríamos decir que el ministro Guzmán puso en discusión estos días, y ayer lo recogió el Financial Times en un editorial, el tema de las sobretasas que tienen que pagarle al fondo. No es un dato menor cuando hablamos de 40 y tantos mil millones de dólares. Resulta que, a ver si lo puedo explicar, el fondo tiene en su reglamento que la deuda que un país puede tomar es un X porcentaje de su capital en el fondo, o X veces el capital en el fondo. Cuando el fondo excede ese capital, los países pagan una sobretasa, es decir, pagan más tasas, tiene una especie de multa por acceder a un crédito que, digamos, está fuera de regla. Fíjate la paradoja de la situación. El fondo decide no respetar el estatuto en función de una decisión política del gobierno de los Estados Unidos y le da al argentino un crédito infinitamente superior al que, de acuerdo a la aplicación de las normas de los estatutos, debería darle. E inmediatamente le cobra más caro porque el propio fondo tiene una norma que dice que cuando se da una situación de esa, hay una sobretasa. Bueno, ahora hay toda una movida que se está discutiendo, que el otro día nuestro ministro de Economía lo planteó en la reunión del G20, que lo recogen diversos economistas en el mundo, y que están diciendo, bueno, lo primero que tiene que hacer el fondo es dejar de cobrar la sobretasa. Si dejara de cobrar la sobretasa, lo que habría que pagar sería bastante menor, digamos, desde el punto de vista del costo de ese financiamiento. Así que la ligazón, y volviendo al discurso, porque me fui por uno de los carriles, la ligación que Cristina hace de la decisión del fondo y la decisión del otro día del presidente de pedir el juicio a quienes llevaron a la Argentina esta situación, me parecen absolutamente lógicos. Yo dije ayer también que el Banco Central hizo algo parecido porque derivó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción un informe. Bueno, hay diversos caminos que se están poniendo en marcha, todos destinados. Ayer hubo una presentación también del diputado Gioja, que va a otro factor. Gioja plantea que los responsables personales de esas decisiones respondan con su patrimonio por el daño que tiene el país. Bueno, quiero decir que es un frente de diversos caminos el que se ha abierto y que seguramente va a dar
bastante que hablar, y en el medio tenés la negociación con el Fondo Monetario, donde aparecen situaciones que no hay que subestimar. Parece inminente, y cuando digo inminente están hablando ya de abril, que el fondo resuelva aumentar los derechos especiales de giro, que es una suerte de moneda del fondo por el cual el fondo le aumenta contablemente las reservas a cada uno de los países, en una proporción que tiene que ver con la participación que cada país tiene en el fondo. De acuerdo a la participación que la Argentina tiene, le tocarían algo así como el equivalente a unos 3.500 millones de dólares, que curiosamente se parece bastante a lo que Argentina tendría que pagarle este año al Fondo Monetario Internacional. Con lo cual se podría estar produciendo un fenómeno contable donde el fondo toma una decisión de aumentar los derechos de giro de los países, y con lo que a la Argentina le corresponde le alcanza para no tener que usar sus reservas, pagar la cuota, estar al día y no estar presionado por la negociación, y entonces tener también mucho más tiempo que lo que están diciendo para negociar. En ningún lado el gobierno ha dicho que esté tratando de patear para más adelante. Yo creo que el gobierno sí puede, y por eso Guzmán se va la semana que viene a Estados Unidos, va a reuniones con el fondo, hace una gira por diversos países buscando aliados en el fondo y demás, porque yo creo que la Argentina sigue en su intento de lograr lo más rápido posible un acuerdo ordenador que le despeje el horizonte internacional y que le permita planificar mejor sus políticas internas. Déjame una cosita, lo saludo a Hamilton, que se avino. Le decimos buen día, ¿qué haces? Mariano, ¿cómo te va? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo Cuando veo que me caigo de la catrera. Todo tranquilo. Se vino de selección italiana. Parece, ¿no? Sí, como la vi, disculpe. La zurra. Muy bien, con la zurra, estoy con la zurra, sí. Sí, ahora que se paró, bueno, pero... Me salió los barrones de adentro, mi abuelo materno. Una cosita, hoy nota el panorama habitual de Bonelli ahí en sí, Clarín. acá lo tengo. Él plantea que en realidad Alberto y Cristina no quieren arreglar con el fondo, que no quieren arreglar con el fondo, no les importa o no les interesa. ¿Por qué está interesado en instalar eso? Sería la pregunta. Porque el plan sería perverso, que como hay elecciones, no arreglar con el fondo antes de las elecciones, que va a tener que ajustar, y entonces pateamos para adelante, ganamos las elecciones y ajustamos después, digamos. Ese sería el esquema perverso, retorcido, Ahora, que insinúa en esa nota de Clarín de hoy Marcelo Bonelli. Pero creo que lo dice sin mucha vuelta, dice así, evitan tener que ajustar y lo dejan para después. Sí, dice también que porque la Argentina sigue sin tener un plan de ajuste, dice en algún lado, ¿no? Claro. Y que eso los mercados no se lo aceptan. Pero Carlos, ¿no hay algo ahí que es lo mismo que charlábamos hace un par de días con lo supuestamente implícito y que después se explicita por parte de los funcionarios y quedan como a contrapierna? Digo, hace unos días decíamos, mirá vos lo que dice Alberto del fondo, lo hace quedar mal a Guzmán, y después Guzmán dice exactamente lo mismo que el presidente de la Nación en relación con la responsabilidad del fondo. Y ahora algo parecido, están evitando ajustar antes de las elecciones, y en más de una oportunidad los funcionarios que están negociando están diciendo que las condicionalidades no pueden ser aceptadas, sí, claro, si estas implican ajuste, ¿no? Así es, tal cual, pero ¿a quién le importa? Ellos lo utilizan hasta que les dura. Ellos te pueden decir que la vacuna es veneno y que el presidente hay que denunciarlo penalmente, y a la semana siguiente decir que el gobierno no reparte bien la vacuna y olvidarse de todo lo que se te ocurra. Sino, ¿dónde está la responsabilidad de tener que mantener coherencia en lo que dicen? La táctica es su poder de fuego, digamos, pero es tal cual lo decís vos, Marcos. Ellos no tienen problema en contradecirse y en proponer con pocos días de diferencia cosas contradictorias.
y acusarte de todo lo contrario de lo que te dijeron la semana pasada. Es así. Pero bueno, en eso estamos. Sí. Si lees la nota de Bonelli, yo te diría que con un tono de crítica relata todo esto que yo dije hace un ratito, ¿no? Claro, Cristina se entusiasmó porque de hace un año, 2 áreas del fondo evalúan el fracaso del plan Macri. Una es el de la Oficina de Evaluación Independiente y la otra la lidera el economista Otper Brick y es vinculante con la actual negociación. Macri recibió la noticia en su casa junto a 2 amigos. Ya que importante, ¿no? Terminó el discurso de Alberto y los 3 decidieron irse despreocupados a almorzar en San Isidro. Varios asesores del expresidente insisten con un contragolpe: exigir que también la justicia investigue el acuerdo exprés que firmó Kicillof con el Club de París y donde el ahora gobernador aceptó aumentar en un día la deuda en la friolera de 3.700 millones de dólares. Otro globazo monumental en el que están no diciendo que lo que pasó con la deuda es que ellos no pagaron. Tenía una multa la deuda que renegoció Kicillof, que estaba vencida. Lo que reconoció fueron los intereses del periodo que la deuda estuvo vencida, se estableció un cronograma de pago y el gobierno de Macri no pagó, no cumplió. Sí. Y el no pago tenía una multa que hacía disparar la tasa de interés, creo que a más del doble, del 3 al 7, una cosa por el estilo. Eso se lo pasa por alto el informe y le echa la culpa a Kicillof, con lo cual la simplificación sería que Kicillof es responsable de que el gobierno de Macri no cumplió con el acuerdo y por consecuencia es responsable del aumento de la deuda con el Club de París. Qué bárbaro. Son sensacionales los muchachos. Sí. Bueno, por eso no contragolpearon con eso, ¿no? Porque en un punto, no creo que sobre el final, el panorama dice eso, que iban a plantear lo del Club de París y después desistieron. Y quizás sea por eso también, ¿no? Porque me parece que Macri allí no podría explicar lo suyo. Sobre el final, creo que el párrafo final o el anteúltimo. Por eso yo decía que estaba en San Isidro Macri. Kicillof le sugiere a Cristina implementar un plan flotar hasta las elecciones. No, el párrafo anterior. Varios asesores del expresidente insisten con un contragolpe: exigir que la justicia investigue lo que acabo de leer recién, el acuerdo exprés que firmó Axel con el Club de París y donde el ahora gobernador aceptó aumentar en un día la deuda en la friolera de 3.700 millones de dólares. Habría que decirle que explique de qué lo que está hablando y vas a ver qué es lo que yo te estoy diciendo. Sí, por eso vinculaba los temas, ¿viste? ¿Les parece que cambiamos un poquito? Hablamos de fútbol, si quieren. Dale. A ver, ayer yo la verdad no tenía idea de ese partido. Es un partido que estaba perdido en el limbo de la pandemia, ¿no? 2019 había quedado ahí. Antes, en realidad, es prepandémico, el partido River Racing ayer en Santiago. Vos decís que de prepandémico se convirtió en pospandémico. Algo así. Saludos a Marcos y a Pablo también, que no los había saludado cuando... Hola, Mariano, querido. Así que a todos los compañeros que estamos acá unidos, charlemos un poco de fútbol. Yo tenía un tema para tratar con Heller, que era a partir de su experiencia como vicepresidente de Boca durante muchos años, que era el tema de la conducción de un cuerpo técnico, de un plantel. Lo podemos dejar en un ratito y si quieren comentamos el partido. No, cierto, pará. Ayer lo trajiste y es un dilema casi filosófico, me acuerdo. No, completamente filosófico. No es filosófico. Repitámoslo. Bueno, el tema es así. Los 2 mejores jugadores de San Lorenzo, en teoría, por supuesto, siempre esto es relativo, porque depende del rendimiento del día. Pero los 2 mejores jugadores de San Lorenzo son los hermanos Romero. Estamos hablando de Oscar y de Alex Romero. Y de Ari. Uy, ¿qué nombre del otro Romero? No importa. La cuestión es que... Ángel, dije Alex. Ángel Romero y Oscar Romero. La cuestión es que el técnico de Agobe, cuando llegó al club, lo separa del plantel por malos comportamientos. Recordemos que Ángel fracturó a Herrera, Ángel tuvo y Oscar tuvieron actitud de comedias con el plantel, creo que se agarraron a trompadas Cari Monetti, después de un partido, ellos tenían como
algunos privilegios como preparador físico personal, entraban con chofer al predio para los entrenamientos, unos pibes complicados, digamos, para decirlo elegantemente. La cuestión es que el plantel le caían bastante mal ellos dos, entonces hubo muchas rispideces. Finalmente el entrenador nuevo, el que llega, dice, bueno, muchachos, ustedes son uno más, se van a tener que ganar el lugar como uno más, y lo saca del equipo. De arranque lo saca del equipo, le va más o menos bien el primer partido, después empieza a haber rendimientos desparejos, derrotas, y finalmente San Lorenzo se cae a cachos, y ahora se especula que cuando jueguen San Lorenzo Huracán el sábado, los va a poner a los dos de titular. Entonces el dilema es, ¿cómo hace uno para conducir, primero como entrenador, pero lo que me interesa es la experiencia de Heller, digamos, no como dirigente? Heller, ¿vos qué harías en el caso de tener dos casos como los hermanos Romero en tu plantel? O sea, ¿bancás al entrenador en esta decisión? ¿Los limpiás antes para que no genere más quilombo dentro del equipo? ¿Qué es lo que harías vos? Sí, no hay una respuesta así, pero yo voy a intentar una, vamos a reflexionar alrededor. Primero yo diría, habría que analizar por qué contrataron a jugadores sin conocer o sin analizar correctamente cuál es su condición y cómo les ha ido en otros lados y cuál es su conducta, etcétera, 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 porque en definitiva, cuando ahora estamos hablando, está frente a hechos consumados y tal vez las cosas a veces hay que resolverlas preventivamente. Yo, si hubiera dependido de mí, uno se equivoca también, así que, pero conociendo los antecedentes que eran bastante conocidos de estos jugadores, jamás hubiera recomendado contratarlos. Ahora, si llego al club y me los encuentro, tengo absolutamente claro que tengo que respaldar al entrenador, porque si no, lo tengo que cambiar. Es decir, no hay tutía, no se puede funcionar de otra manera. Vos sabés que ayer me trajeron una nota, me están trayendo mis hijos, amigos y demás, y ayer alguien me trajo una nota de la revista El Gráfico del año 95, del año 95, que tiene un reportaje muy largo que me hacen a mí, que está titulada Heller 100%, y ahí me hacen incluso una pregunta de cómo es mi relación con los técnicos y si yo opino sobre las cuestiones de fútbol. Y digo que sí, que yo me siento con derecho a opinar, porque yo creo que la parte institucional tiene, pero claramente asumiendo que la última palabra la tiene el responsable, y el responsable es el entrenador, y cuando pones un entrenador, tu obligación como dirigente es respaldarlo todo lo posible mientras sea el entrenador. Es decir, así que no tengo duda que si yo estuviera en ese lugar estaría respaldando la decisión del entrenador. Mira, a mí me tocó vivir una situación parecida, muy polémica, que tuvimos en un momento dado, cuando un gran técnico y gran persona, Aymar, sí, decidió sacar a Marangoni del equipo después de una mala actuación de Boca en un partido en el que Marangoni realmente tuvo una actuación, digamos, débil, y a mí me parecía que era un error, y fuimos a cenar el viernes a la noche, no me acuerdo, a la Costanera, Alegre, Aymar y yo, para tratar de convencerlo, argumentando que era un error táctico, que Marangoni era ídolo, que la gente lo quería y que una cosa así abrupta podría crearle problema a él de conducción en la relación con la gente. Charlamos mucho, Aymar terminó diciendo que lo iba a pensar, pero en principio que le parecía bien lo que le planteábamos. Y al día siguiente, a la mañana, me volvió a llamar por teléfono y me dijo: mirá, estuve hablando con mis colaboradores, mi equipo, no me mantengo en la postura. Sí. Entonces yo le dije: voy a almorzar. Me fui al hotel de vuelta el sábado al mediodía a almorzar con él. A persuadirlo.
nuevamente. Sí, a hacerlo, a charlar, sí. Y Aymar, que insisto, era un gran tipo, es un gran tipo, no era, con el que yo había desarrollado una relación bárbara. En un momento me dice: Carlos, si la situación es imbancable, prefiero dar un paso al costado. No conté nunca, creo esto, total, ya prescribió. Prefiero dar un paso al costado. Y entonces le digo: no, Kai, te equivocás, es tu decisión. Yo no te pediría jamás que des un paso al costado, que hagas eso. Yo te estoy dando mi opinión de lo que creo que tenés que hacer. La decisión es tuya. Ahora, y acá voy a apelar a una cosa que ustedes me van a ver, pero los que me escuchan tal vez no. Hice un gesto. Dije: mira, yo vi a mucha gente tirarse del trampolín a la pileta. Nunca vi a nadie lograr ir de la pileta al trampolín. Es una decisión que no tiene retorno. Si te sale bien, te consolidás, fortaleces tu liderazgo con el plantel y demás, y si te sale mal, vas a entrar en una situación que va a poner en peligro tu continuidad. Y así fue. Ese es un poco el equilibrio de la... No sé, creo que está claro con el ejemplo. Claro. Con toda franqueza la opinión y asumir que es él el que tiene que tomar la decisión y bancársela. ¿Pero qué pasó? No sé cómo siguió. No conozco la historia. Y le fue mal y a los pocos partidos se tuvo que ir. Bueno, ahora lo que yo quisiera es como ampliar un poco la cosa. Buena más la a del lo trampolín, Perdón, es buena la del trampolín. Y sí. Lo que pasa es que Carlos no vio la película de Leni Riefenstahl, Olimpia, en donde sí los Sí, pero esos pero son efectos especiales, eso, no es la vida. Bueno, pero no importa. Lo que quería decir, me gustaría ampliarlo también para hablar un poco más de llevar este tema, que es un tema menor, o qué sé yo, trascendente para el mundo de San Lorenzo, algo más filosófico, digamos. Por ejemplo, ¿qué vinculación le podemos poner a esto con el capitalismo, no? Es decir, el capitalismo banca que vos dejes a los mejores afuera de tu equipo porque son personas reprochables en lo moral, en lo ético, como compañeros, o todo esto, o el capitalismo amerita que vos, a pesar de que son reprochables en lo moral, en lo ético, o como compañeros, o discutibles en un montón de aspectos, necesita de los mejores para reproducir capital. Que es lo que San Lorenzo está resignando, digamos. O sea, San Lorenzo al perder, resigna capital. Entonces, y deja a los dos mejores jugadores. ¿Cómo? No. Pero, esperá, porque hay una falla, creo, en el análisis. Si San Lorenzo con esos jugadores gana, el técnico se está equivocando si no los pone. Si San Lorenzo con esos jugadores pierde, y además le crean conflicto interno y le impiden armar su proyecto, el técnico está haciendo lo correcto, me parece. Y al club, al club. No, pero es indemostrable eso, Carlos, porque no, claro, estamos en desarrollo. Esa la película es al final. Y ese es la pileta y el trampolín. Claro. Es la pileta y el trampolín. Claro. Si le sale bien, se va a consolidar, y si no, lo van a sacar. Sí, pero ahora, el problema en este caso... Carlos, sé que tenemos que ir a las noticias, pero quiero decir una cosita chiquita. Fíjate vos cómo son las cosas, que él lo sacó los primeros 4 partidos, los puso de suplente, pero ahora que tiene un partido importante contra Huracán y después de derrota lo va a poner. Entonces, bueno, al final terminaste reculando en chancleta. No sé que eso nos lleva a la política nacional. No sé si nos lleva alguna reminiscencia de la política nacional. No lo sé, no, para nada. No, pero para nada. Primero hay que conocer, porque todo eso es móvil. Mirá, hace un mes y medio, el técnico de la NBA de Denver dijo, después de un partido de Campazzo tiene un estilo de juego que no encaja en mi equipo, en el estilo de juego de Denver, y lo mató. 2 partidos después jugó 42 minutos, hizo 16 puntos. Es decir, también hay una cuestión de cómo van las cosas y cuáles son los problemas, y si al técnico le sale bien o le sale mal. Y finalmente, porque a mí me parece, y estás omitiendo
por lo poco que conozco de la cuestión, que el problema con los Romero es su relación con el resto de los jugadores. Y el fútbol se juega con 11 adentro y un montón sentado en el banco. Y entonces, si vos tenés 2 jugadores que te crean un conflicto con el conjunto y que además no te aseguran que gane los partidos, más bien todo lo contrario, no sé si la decisión pasa por ahí. Ahora, llega el partido con Huracán, tu partido, el clásico, probablemente le hayan planteado al entrenador que no puede dar la ventaja ante la hinchada de que juegue ese partido, y si no le sale bien le digan que es porque no jugaron los Romero, y entonces los pone y va a prueba y error, y sí, y si gana los Romeros se quedarán, y si no dijeron, viste que no era con los Romeros, el problema no eran los Romeros, así, porque no es una ciencia exacta, Hamilton. No, claro. Nos tenemos que ir a las noticias de 8:30. Carlos, te quería agradecer muchísimo. Hemos aprendido un poquito también de todo, ¿no? También de conducción. Manual de conducción de Carlos Heller hoy también. El término futbolístico, yo estoy hablando de fútbol nada más. No, pero se aplican en todos los lados. La cosa es que el sentido común sirve en todos lados. En algunos casos hay factores subjetivos que te condicionan de una manera, y en otros hay otros factores subjetivos que te condicionan de otra. Pero podríamos discutir y charlar. Hola, Sandra Russo. Buenos días, Carlos Heller, y a todos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Ahora, quiero decir que esta incorporación al pase de Mariano y este toque futbolero, por lo menos a mí me encanta. Me pareció. Sí, no te ilusiones, Algo no te ilusiones porque tengo un combate cuerpo a cuerpo con la cama. Un combate cuerpo a cuerpo con la cama. Hace bien levantarse temprano. Carlos, Buen fin de semana.